tardes y buenas noches para algunos otros. Este es el quinto webinar que estamos haciendo en el marco de nuestra comunidad de coaching ejecutivo SEO-CICE. Esta comunidad, para los que ya participaron, saben que el propósito es consolidar la red de coaches ejecutivos, certificación internacional de coaching ejecutivo, que es la CICE, que ya son más de 280 en distintos países de Latinoamérica, y también de España, de Estados Unidos, y también abrir un espacio para colegas que no son de la red CICE, pero que sí están interesados en mantenerse actualizados en temas referidos a lo que es desarrollo, investigación, análisis de caso, que tengan que ver con fenómenos del mundo organizacional. Y que también impactan en lo que tiene que ver con nuestra práctica como profesionales, como coaches del mundo organizacional y ejecutivo, y también con nuestros ser coaches en ese mundo, ¿no? Entonces, con ese propósito es que esta comunidad nace formalmente, si bien existía desde antes, pero sí formalmente desde septiembre del 2017 se le dio un espacio con una agenda mensual de encuentros y con distintos invitados y distintas temáticas. Así que este es el quinto encuentro. Este es el quinto encuentro y hoy nos va a estar acompañando la licenciada Sandra Munk, quien desde su sólida experiencia y valiosa mirada nos va a ayudar a mirar y a articular, ¿no es cierto?, cómo la metodología CICE, que es la que nosotros usamos en este programa, el modelo de gestión ontológico, que es el modelo desarrollado por Ivonne Hidalgo, algunos ya lo conocen, otros ya se han bajado el libro de gestión ontológica que nosotros les ofrecemos poder bajar de la web, y cómo esto se alinea en las 11 competencias que plantea la ICF. Esta interacción dinámica, decimos nosotros, que es la que empodera nuestra práctica, ¿no?, como coaches, nuestro hacer, pero también nuestra identidad como tal, ¿no? Entonces, esta es la temática de este encuentro. Sandra Munk es licenciada en psicología, ella es coach PCC por la ICF, es directora de la consultora Cambio y Desarrollo, desde donde desarrolla programas de formación en liderazgo y coaching, es mentor coach de la CICE, de la Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo, desde el inicio, es socia fundadora de la capítulo ICF en Argentina, es miembro de la comisión directiva también en la ICF capítulo Argentina en 2016 y 2017, es responsable de la Comisión de Investigación y de Tendencias de Mercado en la ICF, capítulo Argentina, es creadora y coordinadora del Club del Socio por cuarto año consecutivo ya, también en el capítulo Argentina de la ICF, y fue directora de la Comisión de Membresía durante el periodo 2013-2014, así que eso, ella tiene mucha experiencia también y mucha trayectoria recorrida en todo el desarrollo que ha hecho la ICF. Y también es mentor coach, ella forma parte del registro de mentores de la ICF Global. Y además de todo eso, bueno, Sandra es una amiga, una profesional muy valorada por nosotros, muy reconocida, y una amiga muy querida también, así que lo que puedo decirles es que disfruten mucho de este encuentro y que por favor estén atentos, porque todas las preguntas o las inquietudes o las reflexiones que les vaya surgiendo durante la presentación, les vamos a pedir que las escriban en el chat, ¿sí? Porque yo la voy a estar acompañando y voy a estar haciendo un seguimiento de las preguntas y de las reflexiones para que en el momento oportuno yo pueda acercárselas a ella y que pueda hacer una interacción con todos los participantes. Desde ya que les agradecemos a todos los que están acá, los que son reincidentes, que nos acompañan ya desde los anteriores webinars. Este es un encuentro muy rico para todos nosotros también. Para los que no me conocen y es la primera vez que están, yo soy Marina Rogou, soy directora de la CICE, con quien comparto junto a Ivonne Hidalgo desde el año 2012 el desarrollo de este programa, y desde acá un montón de otras iniciativas como esto de bueno, armar la comunidad de coaches, ¿no? Que sea un espacio donde nos podemos juntar a reflexionar, a aprender, a ver cuáles son los desarrollos que cada uno va haciendo, cómo lo articula con sus prácticas, cómo vamos enriqueciendo y cómo nos vamos enriqueciendo y empoderando, aprendiendo juntos, ¿no? Y enriqueciéndonos desde acá. Así que
ese es el espíritu de este encuentro, espero que lo disfruten y bueno, estoy acá para acompañarlos y para acompañarte, Sandra. Bueno, muchas gracias, Marina. Primero, agradecer este espacio que, como vos muy bien dijiste, es un verdadero espacio de aprendizaje y además que nos permite sentirnos como comunidad e intercambiar miradas desde distintos lugares que si no tuviéramos este medio nos estaríamos perdiendo estas posibilidades. Invitación, pero también agradecerte que nos posibilites este espacio que nos va consolidando como comunidad y nos permite aprender uno de otros, ¿no? Que yo creo que eso es lo rico de una red. Cuando charlando con Marina a través de nuestras prácticas, acompañando a nuestros mentoreados, decíamos, ¿qué podemos aportar? O yo me preguntaba, ¿qué puedo aportar desde mi experiencia en este valiosísimo trabajo que Marina y Ivonne Hidalgo iniciaron? Me surgió el tema de las 11 competencias y cómo al escuchar en el día a día a las consultas que hacían nuestros mentoreados, los coaches que pasaban por nuestros lugares de formación, pensé que realmente poder aportar esto y poder interrelacionar el valor que aportaban las 11 competencias a la metodología de la CICE y al modelo de gestión ontológica era algo que podía sumar. Y aquí lo primero que quiero hacer es compartirles una reflexión de cuál es el valor de tener un modelo y de tener una metodología. Esto fue lo primero que yo me pregunté cuando estaba armando esta presentación. Y lo que yo podría decir es que es un conjunto de pasos, que es un conjunto de procedimientos que nos acompañan con el fin de ir alcanzando un objetivo y que nos vuelven más, que nos muestran un camino que nos permite volvernos mucho más efectivos en nuestra práctica y en la posibilidad de ir acompañando a las personas que nos van, que se acercan a nosotros para consultarnos. Nos dan lineamientos y una estrategia de abordaje. Pero antes de meternos en la metodología y en el modelo propiamente dicho, lo que les quiero compartir es cómo pensé este encuentro. Y María, acá te pregunto cuánto tiempo tenemos y cuánto tiempo le vamos a dedicar a las preguntas. El encuentro está pautado para 1 hora 10 máximo. Entonces, la idea es que a las 7, son las 7 aquí, que nos quedarían como unos 40 minutos para trabajar. Perfecto. Y si vos querés, como podemos usar 30 minutos y ahí hacemos un cierre, digamos, de la presentación y abrimos a preguntas. ¿Estás de acuerdo? ¿Te Entonces, parece? yo te voy a pedir, porque al tener la pantalla no estoy viendo bien la hora, te voy a pedir que en un minutito antes me vayas avisando. Listo. Bárbaro, muchas gracias. Volviendo a cuál va a ser nuestro mapa de ruta. La idea es, primero, detenernos a pensar y a reflexionar sobre el valor que nos dan los modelos y las metodologías en sí mismas, después avanzar hacia las 11 competencias de la ICF. Hoy nos va a dar tiempo para hacer un paneo, pero por lo menos empezar a pensarlas y después ver su interrelación con el modelo de gestión ontológica. O sea, vamos a dar de todo esto un panorama general, porque podríamos estar hablando de cada uno de estos modelos y de esta metodología horas. Bueno, y después queda la invitación de seguir cada uno, de seguir profundizando, y mañana también hay otro webinar que nos va a permitir seguir profundizando en el modelo propiamente dicho, modelo de gestión ontológico. Bien, entonces, ¿cuál es el sentido? Volvemos a un modelo y a la metodología. El modelo nos permite enfocarnos y darnos un contenido, un contexto de pensamiento, o sea, darle foco a nuestro pensamiento. Como seres humanos tenemos una capacidad limitada de poder prestar atención a ciertos aspectos de la realidad. Entonces, el modelo, ¿qué nos permite? Poder determinar
qué es relevante y qué no es relevante, a qué le vamos a prestar atención y a qué le vamos a dar prioridad. Y dentro de ese modelo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser esos pasos, esa estrategia y esos lineamientos que nos va a permitir adentrarnos, profundizar en este modelo? Y en el caso de la CICE, en el modelo de coaching ejecutivo, que nos va a permitir acompañar a nuestros consultantes. La metodología, como les decía, nos aporta una estrategia. Y sobre todo, esto cobra un valor mucho más importante cuando incursionamos en nuevos territorios. Y aquí yo vi esta imagen y me pareció muy ilustrativa de lo que nos pasa. Cuando vamos por terrenos conocidos, ya conocimos el camino, ya conocemos dónde pueden estar los obstáculos, dónde debemos cuidar, dónde más. Ahora, ¿qué nos pasa con nuevas prácticas? ¿Qué nos pasa cuando entramos a nuevos modelos de pensamiento o a cuestionar las maneras en que nosotros veníamos haciendo esto que veníamos haciendo en nuestra cotidianidad? Empiezan a aparecernos bifurcaciones, rodeos y muchas dudas e inquietudes de qué camino podemos seguir. Y en estos nuevos territorios aparecen, ¿cómo podemos decir esto? Los conocimientos o las prácticas habituales nos dejan de servir, se nos vuelven anacrónicas. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, poder contar con un mapa de ruta que nos permita ir avanzando en este nuevo camino, mientras los conocimientos nuevos los vamos a ir llenando en nuestra práctica, realmente empieza a resultar altamente valioso. Y una de las cosas que quiero reconocer de la CICE es que el objetivo de esta formación es, desde el vamos, darnos la posibilidad de estar inmersos en esta nueva práctica. Entonces, imagínense qué importante es contar con una metodología que nos apoye y nos soporte en estos nuevos caminos que empezamos a recorrer. Aquí encontré una frase de Ezequiel Anderer, es un filósofo, un sociólogo argentino que se ocupa especialmente de la planificación. Y miren lo que nos dice. Es importante aprender un método y técnicas que nos orienten en el camino de nuestra práctica profesional. Nos dan una plataforma, nos dan un andamiaje, pero sin caer en un fanatismo metodológico. Y a mí la palabra fanatismo me llevó al tema de cuando empezamos a caminar. Nos sentimos inseguros, nos caemos, nos volvemos a levantar, necesitamos del apoyo de alguien, una mano que nos dé confianza. Y a medida que nos vamos volviendo más idóneos en este caminar, empezamos a recorrer distintos caminos, de distintos modos, saltamos, corremos, bailamos, podemos hacer una serie de cosas y empezar a darle un sello personal a esa práctica que hasta ese momento estaba muy regida por reglas y procedimientos. Entonces ahí viene el segundo párrafo. Un método no es una receta mágica. Es más bien una caja de herramientas en las que se toma lo que sirve para cada caso y para cada momento. Y cada vez, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de esta nueva práctica, creando nuevos hábitos, vamos llenando nuestra caja de herramientas de muchas más posibilidades para guiarnos en estos caminos que, vuelvo a decir, esto es lo que nos pasa a nosotros y también es lo que le pasa a nuestro consultante. Y nosotros de alguna manera, a través de estas técnicas, de este modelo de pensamiento, nos volvemos los guías y los mapas de nuestros coaches en esos territorios que son imbrincados para ellos también. Y esto nos lleva a otro tema. Los que comparten digamos, el modelo de ontología del lenguaje que nos propone Rafael Echeverría, entre otros autores, saben que nuestra experiencia humana se da fundamentalmente en 3 dimensiones.
una que tiene que ver con el lenguaje, otra con la corporalidad, y la tercera es con la emocionalidad, que es aquí donde me quiero detener unos minutos. Somos seres fundamentalmente emocionales. Las emociones se nos vuelven nuestras brújulas y nos indican el camino que tenemos que tomar, impactan directamente en nuestras decisiones. Y las emociones, a diferencia de los estados de ánimo, son reactivas, son respuestas adaptativas al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos recorriendo nuevos territorios, nos toman ciertas emociones, emergen ciertas emociones, y en general tienen que ver, yo digo que tocan nuestro cerebro reptilíneo, y tienen que ver entonces con ponernos en guardia, a ver qué vamos a encontrar en este camino. Y cada uno de nosotros tiene sus repertorios emocionales. Entonces, para algunos será más el miedo, para otros será el enojo, el fastidio y la frustración, quizás sea la confusión, la incertidumbre, y todo este repertorio de emociones que en un principio, y que de alguna manera tenemos que aprender a sortear, tanto en nosotros como en nuestros consultantes. Y aquí yo lo que quiero es citar a Tim Gallwey. Él tiene un libro muy bueno, de tantos que escribió, que es El juego interior del tenis. La idea es que nuestros verdaderos desafíos se dan en nuestro juego interior. Digamos, no es tanto los obstáculos externos, sino nuestras respuestas emocionales a lo que viene surgiendo del medio. ¿Qué nos dispara esa persona o esa metodología o esta manera de entender los distintos modelos? ¿Qué nos pasa con nuestra forma de aprender? Y acá diría aprender y aprehender con H. Entonces vuelvo a las palabras de Tim Gallwey. Para quienes no lo conocen, es uno de los referentes del coaching, uno de los iniciadores de esta manera de pensar y empoderarnos a nosotros mismos a través de nuestras prácticas y de nuestras experiencias. Él dice entonces que el verdadero juego se da en nuestro interior y arma esta fórmula, o sea, lo plasma en esta fórmula en la cual dice que el rendimiento que nosotros tenemos frente a una situación es igual al potencial que cada uno de nosotros tenemos, menos las interferencias. Nuestra gestión de las creencias, los mandatos, los permisos que nos damos para declararnos aprendices, todo eso es parte de los cálculos que decía autoimpuestos. Y aquí también tenemos otro concepto bastante conocido por todos, que es el de la zona de confort. Cómo traspasamos esta zona de confort hacia esta zona de expansión. Y hablamos de zona de pánico, quizás yo la renombraría como zona de aprendizaje, como zona de desafío, de inspiración, una zona de máxima creatividad y de máxima inspiración. Y todo esto muy lindo en palabras. Y acá viene otro de los valores que yo encuentro que nos brinda la metodología con su estructura, con su orden y con su organización. Nos impacta directamente en la gestión del aprendizaje. Al proporcionarnos un procedimiento, al proporcionarnos reglas explícitas y un camino en el cual apoyarnos y andar, nosotros sacamos nuestra atención, o sea, derivamos nuestra atención de todo lo que se nos mueve emocionalmente en el camino, de los juicios, de las creencias, de todo esto que nos conforma como el observador que somos, y focaliza y nos da un foco y un soporte a la atención. Y aquí yo les quiero compartir las palabras de una alumna que lo describió mucho mejor de lo que yo podría hacer. Y ella dio su examen, se recibió de coach y entonces su reflexión fue
que en este proceso de práctica, decía exactamente así, no me tengo que preocupar de qué es lo que tengo que hacer, porque yo ya sé los pasos. Entonces esto me permite estar más presente y más disponible para escuchar a mi coachee y acompañarlo en el camino de sus desafíos. La verdad que me pareció excelente. De que nosotros captamos la realidad a través de dos canales, lo que observamos, lo que oímos, está teñido, yo diría, lo que escuchamos, está teñido por nuestras propias reacciones emocionales, por nuestros juicios, por las creencias. Y de esto se hace cargo la CICE, o sea, reconoce estos aspectos y entonces incluye en su metodología el poder trabajarlos, porque somos nuestro instrumento de trabajo. Entonces, se incluyen mentores, hay todo un equipo de mentores que acompañan a los mentoreados, o sea, los alumnos de la CICE, trabajando en el desarrollo de sus habilidades, pero también tomando ciertos aspectos de supervisión. Cuando hablamos de mentoring, nos estamos refiriendo al desarrollo de las habilidades requeridas para poder llevar adelante, en este caso, un proceso de coaching ejecutivo de acuerdo al modelo de gestión ontológica. Y cuando hablamos de supervisión, que este es otro aspecto muy conocido dentro de lo que es la psicología, pero por suerte, si bien bastante nuevo dentro de lo que es el quehacer de los coaches, cada vez tiene más presencia, que es prestar atención a el quién, a la persona del alumno mentoreado y poder también acompañarlo en sus desafíos personales. Porque lo que nosotros notamos es que en la medida que se van superando estos desafíos, el resultado que va obteniendo en el acompañamiento y en el empoderamiento de sus propios coaches es muy superior y va pudiendo avanzar en esta escalera del aprendizaje de un principiante avanzado y demás. Si tenemos tiempo, al final vamos a mostrar esta escalera y hacer algún tipo de mención. Y elegí esta imagen. Esta imagen que muestra a un niño aprendiendo a jugar al bowling. Yo quiero que se fijen que las canaletas están levantadas y que esto tiene un sentido. Y esa es la función del equipo de mentores, justamente acompañarnos a que cada vez nuestra práctica se afine y hagamos cada vez más strikes y entonces cada vez necesitemos menos de estos soportes, de estas canaletas levantadas. Bien. Aquí nos vamos adentrando entonces cada vez más en las 11 competencias propiamente dichas. Seguramente varios de los que nos están escuchando las conocen, se han formado dentro de estas competencias y ya las practican en su cotidianidad como coaches. Estas 11 competencias fueron desarrolladas alrededor de unos 17 años, donde desde la ICF Global se convocaron a distintos profesionales de escuela de distintos lugares del mundo. Y el cometido de este encuentro era poder conversar y poder reflexionar acerca de cuáles son las habilidades que requiere tener un coach idóneo para poder llevar adelante su práctica. Y acordaron en estas 11 competencias que en breve vamos a comentar, que son competencias que deben estar presentes en un coach, no importa de qué lugar del mundo y no importa desde qué modelo de formación haya recibido su entrenamiento y se haya certificado. Entonces, lo primero que quiero destacar es esta definición que da base a toda la forma, a nuestros paradigmas de acercamiento
a las personas que se acercan a nuestras consultas, y es trabajar junto al cliente en un proceso creativo y desafiante, que le sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Esta definición me parece interesantísima desde distintos puntos de vista. Primero, desde la mirada que se tiene del ser humano, como un ser humano completo en sí mismo, que tiene en sí todos los recursos. Y entonces que una de las funciones que nosotros tenemos como coaches es acompañarlo a mirarse adentro suyo, a mirar cómo está pensando la realidad, cómo se está desafiando, cómo está interpretando lo que le ocurre, es cómo se escucha a sí mismo, pero también al contexto al cual pertenece. Y ayudarlo a que se desafíe a sí mismo, a encontrar otras miradas que le resulten más efectivas. A poner en él mismo el compromiso de poder alcanzar los resultados. No somos los coaches los que vamos a conseguir el resultado. Es nuestro cliente, nuestro consultante, el que se va a comprometer a través de la facilitación, del acompañamiento que le vamos a dar, las canaletas que le vamos a poner, a encontrarse consigo mismo y comprometerse a lograr esto que él está queriendo. Mari, cuando vos iniciaste esta presentación, usaste la palabra empoderar. Yo creo que esto es lo que nosotros hacemos, es empoderar a las personas para que ellas mismas puedan resolver aquello que tienen que resolver y que esto les sirva luego como patrones, como nuevos hábitos para afrontar distintas circunstancias que se les van presentando en el camino. Bien, y entonces acá las 11 competencias. Pero, a ver, vamos a detenernos un minutito más en esta definición. ¿Por qué empezamos por aquí? Y cómo esta definición da sentido a lo que son las 11 competencias. Si yo pienso que la persona es un ser íntegro, completo, que puede avanzar y que puede encontrar sus recursos, yo tengo que empezar pensando que él es el dueño del volante y yo soy su copiloto. Entonces, fíjense que acá viene, y acá sí viene, la primera de las competencias, el primer conjunto de competencias de los 4, que tiene que ver con establecer el acuerdo de coaching. Lo primero que nosotros hacemos es sentar las bases, y las sentamos en conjunto con la otra persona, con quien nos consulta. Y vamos a ver cómo esta definición del trabajo de coaching se trasluce en cada una de estas 11 competencias. Dijimos que son 4, están agrupadas en 4 grupos: sentar las bases, crear conjuntamente la relación, comunicar con normas éticas y deontológicas. ¿Qué es lo que se incluye? Deontología tiene que ver con el código de ética de las distintas profesiones. En este caso, es la que regula e inspira nuestra actividad como coaches. ¿Qué dice? ¿Cómo de las distintas situaciones? Y acá yo diría, lo que me pasó frente al código de ética es que uno puede leer este código de ética, por lo menos la primera vez que lo leí, lo fui leyendo rápido, dice esto, no sé, era como si leyera el diccionario. Pero la segunda vez que lo leí, empecé a encontrar una guía y para mi práctica profesional, y sobre todo en situaciones difíciles. Es una guía de consulta, cuando uno empieza a leer el subtexto de lo que está diciendo. Entonces, llevemos esto a un contrato. Me está diciendo que la persona es un legítimo otro, que yo tengo que ser clara, explícita en cómo marco la cancha, o sea, cómo vamos a jugar este juego
cuáles son los límites, o sea, que sí y que no, y no generar falsas expectativas respecto de lo que le voy a brindar, tanto a la empresa, que quiere decir el sponsor, y hace una alusión en la parte introductoria, en la primera parte, hace una delimitación de los distintos roles, hace alusión al rol del patrocinador, del cliente, y en relación a esto, ¿qué se le informa? ¿Qué no se le informa? O sea, que regula cómo vamos a armar nuestro plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros límites? Yo aquí les quiero compartir una experiencia personal. Me recibí hace varios años de coaching, fuimos compañeras con Marina de nuestra formación y soy psicóloga de base. Claro, cuando di mi examen, cuando me recibí, bueno, me parecían muy, muy buenos todos estos conceptos de la ontología del lenguaje, o sea, de las distinciones de la teoría del observador, eh, de la matriz básica del escuchar, actos del habla, bueno, todo esto. Pero no sabía o sea, no tenía claridad dónde estaba el límite entre la psicología, entre el coaching, cuál era el sentido de la práctica. La verdad que me resultaba muy confuso. En el año 2012, cuando empieza a surgir, se empieza a instalar el capítulo Argentina de la ICF, una colega me invita a colaborar en la comisión de membresía y ese fue mi primer contacto con las 11 competencias. Primero un poco dije, uy, ¿qué es esto? Todo tan organizado, metódico. Y a medida que fui como venciendo esta propia resistencia, bueno, la psicología tiene mucho que ver con la asociación libre y una serie de cosas, por lo menos la manera en que yo trabajaba, así que me llevó a cuestionar mi forma de trabajar. Empecé a amigarme con las 11 competencias y hoy estoy enamorada de esas competencias. Me orientan, me dan marco, me permiten aclarar dónde empieza y termina mi rol como psicóloga y como coach, lo incluyo con los consultantes, eh, y me pasa cuando veo personas que están formadas sin esta base y me espejan, o sea, esa confusión que yo tenía al principio. Así que ojalá que les pueda transmitir la importancia que yo veo en la formación de la gente y también las diferencias que veo en los mentoreados que nos llegan, que tienen mucho más pulida, que han avanzado más en la práctica y han afinado estas competencias que aquellos que no las tienen tanto. Bueno, después de este compartir experiencias, vuelvo a hacer un rápido paneo, como les dije, sobre lo que significa cada una de estas competencias y qué nos aportan. Entonces dijimos que las normas éticas y deontológicas regulan nuestra actividad, nos dicen que sí y que no, hasta cuáles son nuestros límites, nuestras incumbencias, qué es lo que pueden esperar, cómo vamos a trabajar, cuántas sesiones, en qué horario, qué pasa si una persona no puede venir, cuándo nos debe avisar, qué se cobra, qué no. En el caso del modelo de gestión ontológica, qué informes se van a entregar, cuándo se van a entregar. O sea, lo que nos pide es seamos claros, consistentes en nuestros acuerdos. Bueno, después viene el acuerdo del coaching propiamente dicho. Acá tenemos dos lineamientos, o sea, dos modalidades del acuerdo. Una tiene que ver con aquello que va a ser el acuerdo a lo largo de todo el proceso de coaching. Y el otro es el acuerdo de cada sesión. O sea, qué se quiere trabajar, para qué quiere trabajar esto, o sea, cuál es el sentido, y en qué nos vamos a enfocar en esta sesión, cómo esto va a contribuir al acuerdo general y cuáles son los indicadores, cómo va a saber el coachee que está en el camino y que está logrando eso que quiere lograr. Bueno, una vez que marcamos la cancha, que tenemos claro esto, nuestro plan de trabajo, y acá diríamos los esbozos de nuestro plan de acción,
creamos conjuntamente la relación. Y yo les diría que este crear conjuntamente la relación se da desde el vamos. Confianza e intimidad. Bueno, tiene 3 aspectos. La confianza en uno mismo como coach, en el coachee que va a poder realmente alcanzar lo que puede. ¿Se acuerdan lo que les decía en la definición de coaching desde la ICF? Y en el proceso. Ahora, yo quiero agregar otra dimensión a la confianza, gente. ¿Cómo vamos a abrir nuestro alma? ¿Cómo vamos a mostrar nuestros dolores a quien no confiamos? Entonces, fíjense qué importante es el tema de la confianza. En la medida que yo me sienta contenida, me sienta legitimada y respetada y no vea vulnerada mi identidad pública y privada, voy a poder abrirme y desafiarme a mí misma, a encontrar otras miradas, otras alternativas y meterme con eso que, bueno, donde me está apretando el zapato. En la medida que esto se va creando, también surge el tema de la presencia del coach. En la medida que vamos afinando nuestra práctica, que nos vamos sintiendo más seguros con nosotros mismos. Y esto era lo que hacía alusión mi alumna. Estoy más disponible para mi coaching. Estoy centrada aquí y ahora, entregándome a lo que mi coaching necesita. Entonces, una vez que armamos este marco de trabajo y de la relación que vamos a estar teniendo, entonces surge cómo nos estamos comunicando, cómo en función de esto, cómo nos escuchamos. Si esa escucha está porque hicimos un trabajo personal como coaches y sabemos a qué tenemos que prestar la atención, entonces nos permitimos estar atentos a realmente lo que le duele el coaching, a cuáles son sus juicios, sus mandatos, sus creencias, y cómo eso juega en aquello que no está pudiendo lograr, en que sí puede lograr, en cómo se compromete. Y acá escuchamos en distintos niveles. Escuchamos lo que dice y lo que no dice. Escuchamos sus palabras, pero escuchamos la congruencia con su cuerpo. Escuchamos cómo se compromete, cómo honra estos compromisos. Entonces, desde esta escucha empieza a surgir el tema de las preguntas poderosas. Claro, ¿qué es una pregunta poderosa? A veces creemos, o yo creía en mi formación, que tenía que hacer genial, que le iba a cambiar el mundo. ¿Y saben qué? A veces son preguntas sencillas. Por ejemplo, estoy pensando en una pregunta que dio vuelta a un coaching. La persona hablaba de sus trabas y que no podía sentarse a resolver en tiempo y que estaba trabada. Y acá la pregunta fue muy sencilla. ¿Al servicio de qué están estas trabas? Ahora, ¿qué convirtió esta pregunta en una pregunta poderosa? Bueno, lo que la convirtió es que hubo una escucha activa, hubo un acompañamiento, hubo un danzar con el otro, acompañarlo. Y eso lo impactó de tal manera, y fue dicha en el momento justo. Este es otro tema. Y lo impactó de tal manera que se quedó, dijo, ¿qué pregunta? Y cambió totalmente la sesión. Esto nos lleva a la comunicación directa, que es ser claro, directo, conciso. A partir de todo esto vamos creando conciencia, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta conciencia, este clic que hacemos, nos lleva a la siguiente competencia, que es el diseño de acciones. El diseño de acciones no es sentarse a hacer un brainstorming de lo que puedo hacer, sino que es empezar a partir de esto que me di cuenta, que estoy observando distinto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué posibilidad se me abre? Y de esta posibilidad, ¿cómo la voy a plasmar en resultados? O sea, lo que me va a mover la aguja son las acciones que yo voy a hacer que me van a mover a los resultados que yo quiero. Bueno, planificar y definir objetivos, y obviamente una de las cosas que nosotros hacemos y que está muy presente en el modelo de gestión ontológica
es ir gestionando el progreso y la responsabilidad. Le preguntamos al coachee en distintos momentos, ahora, ¿qué te es posible? Entonces, de un plan de acción inicial, se transforma en un nuevo plan de acción y compromisos. Esto que les estoy contando es como el tráiler de lo que ustedes van a escuchar mañana. En el webinar donde se va a profundizar en esto. Bien, estoy mirando la hora, así que voy a cerrar unos minutitos más con esta, digamos, intersección en estos dos modelos y abrimos a las preguntas. El modelo de gestión ontológica fue creado por Ivonne Hidalgo. Bueno, Marina ha tenido una participación muy importante en esta creación. Y lo que nos dice es que para ser efectivos en nuestra gestión debemos, a su vez, desarrollar habilidades concretas para cada uno de estos 5 dominios: gestión de la realidad, de la posibilidad, gestión de la ejecución, acción y los resultados, gestión de las relaciones y, importantísimo y muchas veces descuidado, la gestión del aprendizaje. ¿Y por qué se llama ontológico este modelo? Porque está atado a distintos actos lingüísticos. Entonces, ejemplo, la gestión de la realidad, se hace foco y se toma como eje la posibilidad, o sea, el mirar qué afirmaciones y qué juicios se hacen, cómo se maneja la realidad y cómo se hace una diferencia entre estos dos actos lingüísticos. La posibilidad tiene que ver con las declaraciones que nosotros hacemos y el grado de consistencia y compromiso que tenemos con esto. La ejecución nos lleva a cómo coordinamos acciones con otros, qué pedidos, ofertas, promesas hacemos. Las competencias, la gestión de las relaciones nos lleva a cómo conversamos con nosotros, cómo nos relacionamos con otros, porque esta coordinación de acciones que nos va a mover hacia los resultados que queremos se hacen con otros, sobre todo cuando estamos en empresas o desarrollamos emprendimientos, nunca estamos solos. Flores dice, relación igual a resultado. Y por último, el aprendizaje, qué relación hacemos con el no saber y con el compromiso de aprender. Bueno, no me voy a meter en... Es una fase de inicio, desarrollo y cierre, al igual de lo que propone la ICF para el desarrollo de cada una de sus sesiones. En cada una de estas fases pasan cosas distintas y hay expectativas distintas. Bueno, acá tomé algunas cuestiones del código de ética que les decía antes, cuando define los roles, relación del coaching profesional, roles de la relación del coaching, quién es el cliente, quién es el patrocinador. Esto como una pequeña muestrita de todo lo que encontramos como orientaciones y referencias en el código de ética. Bien. Integración de estos modelos. Bueno, bien, habíamos dicho entonces que desde el modelo de gestión ontológica se definían 5 dominios de la realidad, 5 dominios en los cuales el coach centraba su mirada para desarrollar su práctica y acompañar al ejecutivo a lograr sus resultados. Entonces, que había distintas fases, un poco las que mostré en la diapositiva anterior y que pasamos rápido, la fase de la realidad y la posibilidad, o sea, la fase de inicio, donde trabajamos la realidad, es decir, dónde está el coachee hoy, qué es lo que quiere lograr, con qué recursos cuenta, cuál es el contexto, demás, y la posibilidad, donde él va a declarar que lo se compromete y demás. Una vez que sentamos estas bases y creamos la relación, fíjense que ahí estamos hablando de sentar las bases y generar un acuerdo. ¿Por qué es importante esto? En general el coaching nos cuenta, somos seres que vivimos en narraciones, que armamos historias, y a veces nos creemos, a veces, no sé, yo hasta cuestionaría el a veces, nos confundimos y nos creemos que las historias son el hecho en sí mismo. Entonces, la segunda competencia ayuda al coaching a detectar qué de todo eso que nos está contando nos vamos a enfocar, qué quiere trabajar, en qué quiere ser efectivo. Bien, después vamos avanzando y acá yo pondría también las competencias 3, confianza, intimidad, presencia, escucha activa y comunicación directa.
vamos a hacia la fase de desarrollo, donde nos vamos centrando en las acciones que quiere lograr y atando esas acciones a qué resultados. ¿Qué resultados? ¿Qué acciones vas a lograr para esos resultados? O al revés, ¿para qué estás haciendo esta acción? ¿Qué resultados querés lograr con esta acción? ¿Qué relaciones, con quién contás? ¿Qué relaciones tenés o necesitas tejer? ¿Qué relaciones están saludables y cuáles tenés que trabajar? Todo eso se va trabajando en la fase de desarrollo. Y vamos haciendo preguntas que lo vayan desafiando, que vayan espejando esto que nos está diciendo, para ayudarlo a hacer ese clic, ese momento del, ajá, es que no me había dado cuenta. Y en ese momento se mueve todo el cuerpo del coaching. Le cambia su mirada, le cambia su expresión, algo pasó. Y ahí entonces está listo para armar su plan de acción. Entonces vamos al diseño de acciones, al planificar y definir sus objetivos. Vuelvo a decir recién ahí. Ahora, este proceso es un proceso dinámico. Entonces, vamos todo el tiempo ajustándolo para atrás y para adelante. Surge una nueva toma de conciencia, como eso se plasma. Entonces, aquí no está puesto el quinto dominio, el de los compromisos y aprendizaje, pero es un dominio cross, o sea, está transversal en todo momento. Volvemos nuevamente en el cierre a qué lograste, qué de todo esto que te propusiste alcanzaste. Esto es gestionar el proceso, el progreso y la responsabilidad. Ahora que lograste todo esto, ¿qué vas a seguir haciendo para poder avanzar otro nivel de expertise en este camino de aprendizaje? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a seguir comprometiendo? ¿Y cómo vas a cuidar estos compromisos? ¿Qué recursos tenés? ¿Qué obstáculos se te pueden presentar en el camino? Entonces lo llevamos a anticipar para que esto que él vino trabajando pueda continuar en el tiempo y pueda consolidarse. Y por supuesto el código de ética está presente en todo momento regulando e inspirando nuestro quehacer profesional. Bueno, esta es la escalera de Dreyfus de aprendizaje. Creo que nos tenemos que permitir para poder ser efectivos, y esto también lo cuida mucho la ICF, cuando nosotros da la posibilidad de tener 3 credenciales, ACC, PCC y MCC, dice que nosotros debemos constantemente seguir revisando nuestra práctica y aprendiendo, hacer cada vez, brindar un mejor servicio a las personas que se nos acercan. Bueno, Mari, yo te diría que hasta acá, si te parece, dejo esta diapositiva, que va a ser como nuestro marco orientador, y abrimos a las preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Me pareció muy clara y muy rico los temas que traías antes de abrir a preguntas. Antes de entrar, les voy a pedir que este es el momento. Los que no pusieron reflexiones, preguntas, les voy a pedir que lo hagan ahora, ¿sí? Para ver, bueno, qué les disparó, a ver, qué les provocó esta conversación, qué les provocó ver estos modelos interactuando, ¿no? Estas metodologías. Si tienen alguna pregunta puntual para hacerle a Sandra Munkh, es el momento. Lo que sea, lo que quieran, es el momento para conversar. Por acá dicen que excelente, que muy sencillo y muy clara toda la información que diste. A mí me gustó mucho realmente las imágenes y las metáforas que usabas, ¿no? Esto de las canaletas levantadas. O sea, yo también recuerdo mis momentos de formación y tengo muy presente, ¿no? Toda la experiencia de los estudiantes que pasan por la CICE, de lo que implica, y yo creo que es un tema de condición humana, ¿no? En el aprender, el cómo atravesamos el aprendizaje de algo nuevo, ¿no? Cómo nos sentimos cuando estamos aprendiendo algo nuevo, dónde necesitamos seguir pautas, ¿no? Es como, bueno, esto que para alguien que no sabe
un deporte y aprendes un deporte nuevo, primero tenés que seguir las reglas bien sencillo, porque si no puedes lastimarte, porque si no puedes lastimar a otros, ¿no? Y no nos sentimos muy cómodos siendo aprendices, inseguros, ¿no? Y también interactuando con otros que vemos que tienen mucha más experiencia, ¿no? Y que se mueven con mucha más fluidez y flexibilidad, usando las metodologías, ¿no? Pero esto es cuestión de práctica, entonces me parece muy rico porque también recuerdo tanto cuando di mi examen de la ICF, lo incómodo que era al principio, me acuerdo, el entrenamiento desde el momento cero, ¿no? Yo soy profesora, Sí. el hacer un proceso de coaching siguiendo las competencias y la metodología que la ICF te dice. O sea, era lo más incómodo que podía pasar, ¿no? Y muchos de los compañeros con los que estábamos haciendo esa formación pasaba lo mismo. Pero lo mismo también escucho que pasa, ¿no? Cuando están los estudiantes de la CICE, que ya son coaches que tienen todo un entrenamiento y muchos un background y experiencia anterior, ¿no? Y que acá vienen a aprender porque quieren consolidar su práctica o abrir nuevas posibilidades, etcétera. Y esta es una de las principales desafíos, ¿no? Bueno, atravesar el propio proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos pasa con el aprender y con el desaprender? Y con por momentos también dejar entre paréntesis lo que tenemos para poder aprender bien una metodología nueva y después poder integrar, ¿no? Otra de las cosas que me parece muy rico de lo que traías es que el código de ética te ayudó respecto al ICF a encontrar ese límite. Muchos también en la CICE, en la certificación, les pasa entre el rol del ser coach y del ser consultor. Sí. ¿No? Entonces me parece que todo esto es bueno, ordenar y entrenar, no solamente, como decíamos al principio, no solamente nuestra práctica, sino también nuestra identidad profesional. Y eso es algo que aquí también se pone en juego. Y esto es algo que se va entrenando, como bien decías. Entonces, miren, a ver acá, alguien va a ver, dice, bueno, Alejandro Boris preguntaba si todo este proceso se muestra antes de empezar la intervención, es decir, en la propuesta. Si este proceso, si el proceso que vos mostrabas se muestra, entiendo que lo de Alejandro lo debe estar trayendo pensando en el cliente, me imagino. Si esto se muestra antes de empezar la intervención, es decir, si ya se muestra en la propuesta. Sí, a ver, yo no sé si entendí bien la pregunta. Voy a empezar a responder y Alejandro, te pido que si no, mi respuesta no es ajustada a lo que preguntes, podamos reformularla, ¿no? Sí, esto tiene que ver con sentar las bases. Yo tengo que ser clara como coach que sí y que no. O sea, hasta dónde lo voy a acompañar, en qué lo voy a acompañar, decir en qué me voy a meter y en qué no me voy a meter. Yo soy psicóloga, trabajé más de 18 años como terapeuta. Y muchos temas, por ejemplo, que vienen, rayan con lo terapéutico. Y yo les digo, mira, en esto sí y en esto no, vos tenés tu terapeuta, me viniste a ver a mí como coach. Entonces, poder tener bien claro dónde voy a intervenir y dónde voy a hacer una derivación. Poder tener claro en qué lo voy a acompañar y por eso trabajar el acuerdo. Y el acuerdo estoy hablando también de la logística. O sea, cuántas sesiones lo voy a ver, en qué van a consistir esas sesiones. Les puedo decir también que él es dueño de retirarse del proceso cuando lo desea. Voy a hablar de la confidencialidad. En una empresa, esto es importantísimo, y con el modelo de gestión ontológica, que se incluye la tripartita, esto se habla y muy claramente, hasta la tripartita, disculpen, para los que no saben, es que como el modelo de gestión ontológica se da en el marco de la empresa, y muchas veces somos contratados por una empresa y al coachee, entre comillas, lo mandan, tenemos que ser muy claros de todo esto. Si él se va a abrir, a ver, ¿qué vamos a contar nosotros a la empresa que nos contrata? Lo que nosotros vamos a contar, poner en riesgo su continuidad en el trabajo, su imagen. Entonces tenemos que ser muy claros en cómo delimitamos la cancha. Por eso empezamos hablando de sentar las bases.
damos un espacio para que tanto el patrocinador, o sea, la empresa contratante, como nuestro coaching, nuestro cliente, nos pregunte y aclare todas sus dudas. Poder tener un acuerdo claro, poder decir que uno se puede retirar, poder decir a qué nos vamos a prestar y a qué no, que no lo vamos a ayudar a resolver sus problemas, sino que a bucear en su interior, bueno, etcétera, etcétera, conserva la posibilidad de hacer un buen coaching, de generar una buena relación y construir en forma conjunta. Alejandro, te respondí. Okay. También, sí, dijo que sí. Me parece muy rico, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bueno esto porque, como vos decís, podemos tener distintos clientes, ¿no? O sea, uno es el cliente que está contratando el servicio, que por ahí es la empresa y tiene una expectativa. Interviene muchas veces el jefe de la persona, por ahí si contrata el servicio de recursos humanos, el jefe de la persona es otro cliente y tiene otra expectativa, y el coachee, el ejecutivo que va a tomar el proceso, tiene otra expectativa, ¿no? Entonces, es muy importante de entrada dejar claro todo esto, porque si no, muchas veces suele pasar que en las empresas nos preguntan, ¿no? Bueno, pero decime vos, a ver, ¿qué pensás? O sea, lo que yo pienso, yo ya lo vamos a poner en un informe, como se acordó al inicio, ese informe se va a pasar por mail, el coachee va a saber qué información se da, porque todo eso permite crear, ¿no?, la confianza y cuidar la confidencialidad y manejarnos dentro de lo que desde la ICF marcan en lo que es el código de ética. Así que eso me parece que es muy importante también a tener en claro. Y también mirándolo desde la metodología de coaching ejecutivo que usamos nosotros en la CICE, eso permite también dar tangibilidad y poder ir dejando claro cómo vamos a ir monitoreando, o sea, cuáles son los indicadores que nos van a mostrar que esta persona se está desplazando, y si decimos eso, todos vamos a estar mirando lo mismo. Entonces, todo eso pasa porque se dejó claro y se hizo claro un acuerdo y hay un estándar claro de qué va a pasar y qué vamos a estar viendo para decir que este proceso funcione y que la persona se está desplazando en el proceso, en su desarrollo de habilidades, etcétera. Con lo cual, eso implica una muy buena escucha, ¿no? Para poder identificar las distintas expectativas, para poder mirar cómo estos desarrollos en términos de habilidad por parte del ejecutivo también impacta en sus objetivos de negocio, en los objetivos del área, ¿no?, en las inquietudes que tiene la organización con este ejecutivo, y nosotros también desde nuestro rol ahí ayudamos a integrar y a fortalecer. Entonces, todo eso, cuidado con todas estas metodologías, creo que, como bien decía Sandra, nos ayudan y nos guían a cuidar, ¿no?, los procesos y también nuestra identidad y hacer un aporte de valor al proceso, o sea, de coaching, y también a la organización que nos contrata. Mari, acá usaste la palabra cuidar, y yo creo que esto es clave, porque cuidamos el proceso, cuidamos el cliente, pero también nos cuidamos a nosotros como coaches, a no exponernos a algo que queda fuera de nuestras posibilidades y no generar falsas expectativas. Entonces yo creo que esta palabra cuidar, o sea, tanto el código de ética, la metodología de las 11 competencias, la metodología que propone la CICE, están al servicio del cuidado de la calidad del servicio que nosotros estamos dando y cómo nos estamos exponiendo o exponemos a nuestros clientes a temas que quedan fuera de nuestras incumbencias. Así que muchas gracias, porque esto es importantísimo. Y ahí te quería agregar algo. Lo que vos haces alusión es al plan de trabajo, que esto se le da muchísima importancia y se trabaja mucho en la fase de inicio de la metodología esta de la CICE. Y acá yo quiero agregar que el acuerdo también es clave. Hay clientes que se acercan y que tienen clarísimo lo que ellos quieren trabajar, y hay otras personas que saben que necesitan algo diferente o que tiene que pasar algo, y necesitamos dedicarle tiempo antes de pasar a la fase de desarrollo, una fase de profundización, a qué quieren trabajar, a de toda esa historia que nos cuentan, dónde nos vamos a enfocar y cuál es la razón de ese foco.
Eso te lo preguntaba alguien, me parece muy bueno esto que traes, porque decía, ¿cuál sería la entrevista inicial cuando el coachino es lo que quiere? Y otro también preguntaba, ¿no? ¿Qué expectativas puede tener un cliente? O sea, me parece que eso responde, o sea, justamente estás, yendo para ese Sí, costado, ¿no? Para esas preguntas. O sea, me parece totalmente. muy... Y yo creo que cuando vamos a centrarnos en una empresa, ¿no? O sea, si viene un coach que quiere un proceso ejecutivo y consulta por su cuenta, que esto ocurre bastante, no tenemos esa historia. Ahora, cuando este consultante viene derivado, o sea, por su empresa, mandado, por decirlo, necesitamos dar un espacio para clarificar esto, para clarificar para qué nos está contratando la empresa, qué piensa nuestro coaching de eso que dice la empresa, cómo va a entrar a este proceso. Pues si no trabajamos eso, lo que nosotros vamos a encontrar es mucha resistencia, falta de confianza, por esto que yo dije de cómo se va a usar la información, cómo eso se le va a volver en contra, y además resistencia al cambio. ¿Por qué tengo que cambiar? Entonces hacemos todo un trabajo de alineación que después se retoma en la tripartita cuando se valida ese plan de acción que fuimos trabajando con nuestros coaches. Y acá quiero aclarar algo importantísimo de la confidencialidad. Esto se aclara mucho tanto a la empresa como a nuestro coaching. ¿Qué se va a decir y qué no se va a decir? Y en esa tripartita, previamente se acuerda esto con nuestro coaching. Obviamente, nos contrata una empresa para mejorar su desempeño. Entonces, nosotros no tenemos que contar, digamos, los entretelones de la entrevista, pero sí lo que tenemos que demostrar qué plan de trabajo está desarrollando ese coaching y cómo eso va a impactar en los objetivos de la empresa. Nada más que eso y nada menos. Y escuchar que tiene su sponsor, o sea, la persona que está participando en esa tripartita, para decir en función que es el jefe o algún colega, alguien que ha sido elegido para darle su mirada y poder ampliar aún más este trabajo. Es una experiencia muy, muy rica. A ver si hay alguna otra... Las preguntas venían por acá, ¿no? Pero me parece muy rico esto, a ver acá, cómo lo explicabas y cómo lo traías. Acá hablaban del plan de trabajo y cómo el impacto en el negocio, ¿no? Me parece de nuevo acá también traería esto el integrar, ¿no? Hoy hablaba con una coach que me planteaba esto de cómo mostrar, digamos, ¿no? En la previa a vender un proceso, cómo mostrar, o si había alguna herramienta que nos permita mostrar el por qué esa persona es apta para un proceso de coaching, por qué un ejecutivo o un director que va a invertir en un proceso de coaching, ¿no? Cómo fundar. Yo digo, me parece que ahí te está faltando una parte, ¿no? O sea, hay algo en tu pregunta, una inquietud que va más allá de esa pregunta, y cuando exploramos un poco lo que ella traía, dice, bueno, yo soy coach, me doy cuenta que soy coach, pero me está faltando esa mirada consultora, porque yo le decía, bueno, pero ¿cómo vos vas a mostrar el impacto que un proceso de coaching va a tener, no solamente en desarrollar las habilidades y que el señor va a comunicarse mejor? Sí, se va a comunicar mejor, seguramente, si esa es la inquietud. Pero, ¿cuál es el valor que esa persona se comunique mejor? ¿Cómo va a impactar en dónde? O sea, porque eso es mostrar, ¿no? Y es mostrarle a alguien que va a contratar estos procesos cuál es la diferencia que nosotros podemos hacer en un proceso de coaching ejecutivo. Y eso no tiene que ver con una herramienta que mide o que no mide o que es más barato o más caro, sino que tiene que ver, ¿no? con la posibilidad que nosotros tenemos de hacer una oferta a un cliente, ¿no? Y mostrarle cuál es el valor que esto aporta. Entonces, si solamente somos coaches y trabajamos en desarrollar habilidades de los coaches y trabajar liderazgo y no atamos el liderazgo al negocio y el liderazgo al mundo organizacional, al medio, ¿no? En el que una organización vive, o sea, y tenemos una mirada mucho más sistémica, nuestro impacto en nuestro trabajo es mucho más acotado y más chiquito.
Eso Así tiene que que, ver, Mari, lo que estás trayendo, es algo que los coaches que estamos trabajando en la empresa estamos cada vez mirando más, ¿no? Porque en general el coaching surgió desde lo que dijiste vos del self, del trabajo personal, y cada vez más estamos incluyendo lo que se llama el ROI, que es el retorno de la inversión, y creo que esto es lo que estás diciendo en relación al impacto en el negocio, ¿no? O sea, ujú. ¿para qué nos está contratando esta empresa? ¿Qué quiere que pase? ¿Y para qué quiere que pase eso? Así que tenemos un doble acuerdo, el acuerdo con nuestro cliente, el acuerdo con el jefe y el acuerdo, ¿no?, con la empresa para qué nos está contratando. Ujú, exactamente. Acá dicen que la pregunta, me decían que la pregunta de esta persona, seguramente la que yo me estaba refiriendo, Sí. era cómo demostrarle el ROI. Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros estamos en un espacio, para mí, donde requiere mucho de nuestro trabajo de traducción. Entonces, si nosotros queremos medir y demostrar indicadores de medición de estos procesos donde estamos trabajando con habilidades mal llamadas blandas o intangibles, no podemos medirlos con los instrumentos tradicionales, como se mide, por ejemplo, no sé, el retorno de implementar un sistema nuevo, ¿no? Entonces, porque son fenómenos de naturaleza distinta, ¿no? Yo le decía, bueno, no puedes tomar la temperatura del agua a un nivel de 800 metros con un termómetro que tomás la temperatura del cuerpo, porque o sea, eso se rompe, ese instrumento se desarma en esa profundidad y en el agua, o sea, no sirve porque es otro medio. Entonces, acá, eso yo creo que es uno de los grandes desafíos, que de hecho lo tomamos en otro de los webinars, ¿no? Pero creo que, bueno, que es un gran espacio para seguir trabajando y explorando. Bueno, estamos en tiempo. Sandra, te agradezco un montón. La verdad es que te voy a pasar también ahora los chats, te agradecieron mucho, fue muy clara la presentación, muy sencilla, muy precisa. Bueno, yo les dije, ¿no?, que disfrutaran de este espacio y de este encuentro, que Sandra era una profesional, eh, la verdad, muy, muy experimentada y sobre todo muy comprometida, ¿no? Gracias, En Marina. trabajar, y desde aquel momento en que nos conocimos, las dos psicólogas estudiando coaching hasta acá, ¿no? Todo lo que hemos explorado y profundizado, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, y que el desarrollar esa práctica y pasar de ser aprendiz de cualquier metodología a experto requiere comprometerse con, como decía, eso siempre me acuerdo de Ravi Shankar, ¿no? Que él decía de cavar un pozo de 8 metros, ¿no? Y no andar haciendo así como pozitos y aprendo una cosa y paso a la otra y a otra cosa, sino apropiarse de un espacio y ahí hacer un pozo de 8 metros. Así que muchísimas gracias Sandra, gracias a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron hoy. A todos los que quieran saber más, les voy a pedir que nos manden un mail. Algunos me pusieron el mail en el chat, que nos manden un mail, porque mañana vamos a estar haciendo un webinar para todos los que estén interesados en conocer más acerca de la certificación, que está iniciando en abril de este año. Y bueno, a todos los que quieran participar de ese webinar, va a ser mañana jueves a las 13 horas de Buenos Aires, a las 12 de Caracas. Y para todos los que participen también y tengan ganas de inscribirse en este programa, ese es el espacio, porque además de los descuentos que ustedes recibieron, van a haber descuentos extra. Así que los esperamos mañana. Los que me están poniendo el correo, yo lo voy a tomar ahora y les voy a mandar a todos el link para que puedan estar mañana y acompañarnos. Así que bueno, y los esperamos, entonces también van a recibir información del próximo webinar del mes que viene, en el marco de esta comunidad, para seguir enriqueciéndonos y reflexionando juntos, ¿no? Y bueno, y trayendo y explorando juntos nuestras inquietudes profesionales y enriqueciéndonos juntos.